esperemos que esta columna sea de mucho interés y de ayuda también para quienes están en sintonía, porque se trata de una nueva columna que sumamos todos los lunes y que tiene que ver con la salud. Por eso hoy vamos a inaugurar, vamos a decirlo de esa forma, esta columna con el doctor Oscar Agustoni. Él es cardiólogo aquí en Río Gallegos y nos acompaña en el estudio, y le damos las gracias por estos minutos al doctor Agustoni por estar con nosotros y bueno, compartir estos minutos con toda la comunidad que está en sintonía. Doctor, buen día, bienvenido. Muchas gracias por invitarme. La verdad estoy muy contento de estar acá y de poder transmitir mensajes en relación con la salud. Bueno, justo nos quedó muy pero muy bien este 8 de abril porque venimos de una efeméride que tiene que ver con la salud y mañana nos preparamos también con otra efeméride que tiene que ver más que nada con su especialidad, que es la cardiología. Ayer, 7 de abril, para quienes están escuchando, les contamos que fue el Día Mundial de la Salud y bueno, es una excelente manera de iniciar esta columna precisamente que va a tratar sobre la salud y saber de qué se trata la salud, doctor. Perfecto. Sí, es un día muy importante, como bien dijiste, Marta, es un día internacional, o sea, esto se festeja en todo el mundo. Y es un día muy importante y quiero un poco poner un contexto histórico sobre este día y después un poquito explicar qué es la salud, que si bien es algo que parece que todos sabemos de qué se trata, pero un concepto un poco bastante complejo cuando uno empieza a indagar en los detalles. Para hablar un poco del contexto histórico, nos vamos a situar en el año 1945, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. En ese momento, 50 países se reunieron y con el objetivo de evitar una tercera guerra mundial, momento muy importante, y formaron la ONU, Organización de las Naciones Unidas. Dentro de esa misma reunión donde fundaron la ONU, esa misma reunión dijeron, además de fundar la Organización Mundial, vamos a formar un organismo que se encargue de cuidar la salud de todo el mundo, porque había un problema de salud muy grande. Imagínense, ya estaba terminando la guerra, había no solamente mucha gente que había sido herida por la guerra, sino que también había muchas enfermedades que no habían sido controladas, entonces había un gran problema de salud. Y ya el día que se fundó la ONU, decidieron decir, bueno, vamos también a formar esta otra organización, el primer día. Y es así que el 7 de abril de 1948 deciden formar la Organización Mundial de la Salud. Así que muy poquito tiempo después. Y posteriormente, en el año 1950, se decide declarar al 7 de abril como el Día Internacional de la Salud, para tener un día donde todo el mundo reflexione sobre estas cuestiones. Así que ese es el contexto histórico. Con respecto a las distintas cosas que han realizado la Organización Mundial de la Salud, cabe destacar que no solamente ha promovido la salud a nivel mundial, sino que siempre ha tenido lemas muy interesantes que han sido los que nos han marcado a todos. Vamos a hablar rápidamente del lema del año 2024. Bien. Que dice que mi salud, mi derecho. O sea, tomando a la salud ya como un derecho humano. Me explico algo muy interesante. Cabe destacar que en números que hoy en día a nivel mundial hay 4.500 millones de seres humanos que no están cubiertos por servicios de salud esenciales. Cosa que a veces nosotros no nos damos cuenta de lo afortunados que somos a veces de contar con un hospital, de contar a lo mejor con una obra social. A pesar de que hay algunas falencias, estamos hablando de que casi la mitad de las personas, un poquitito más, no tienen nada de eso. Por eso es este lema. Y otra cosa que es muy interesante de este lema es que, obvio, lo desglosan y que ponen énfasis en muchísimas cosas relacionadas con la salud. Por ejemplo, no solamente están hablando de que la gente no se enferme, de que reciba medicación, todo eso, sino que incluyen, y los tengo acá detallados, a la educación, al acceso al servicio de salud, a la información de calidad, al agua potable, al aire limpio, a la buena alimentación, a la vivienda de calidad y a condiciones laborales y ambientales decentes. O sea, nos estamos dando cuenta que la salud, vamos a decir, engloba una serie de situaciones que a veces uno solamente piensa en el hospital, uno solamente piensa en las vacunas, uno muchas veces piensa en los remedios y no. Evidentemente, si uno tiene algún problema de vivienda, como que evidentemente va a afectar la salud.
teniendo en cuenta también que la salud es un concepto muy amplio, ¿no? Pensando en esto de la educación, tener un acceso a servicios de salud, educación, información, agua potable, aire limpio, buena nutrición, todo esto que nos detalló, ahí hablamos también que todo esto entra en juego en la salud integral de la persona, salud mental, hablamos bueno, la salud física, ¿no? Por ahí la salud, uno a veces piensa en una sola cosa y es mucho más amplio. Exacto, exacto. Es un tema muy, muy, muy amplio. Con respecto a eso, por eso mismo, el concepto de salud pasa a ser algo bastante complejo. A veces en el imaginario colectivo tenemos estas cuestiones y obviamos otras que son también muy importantes. Otro dato a tener en cuenta es el lema y la definición que da la OMS de salud, que habla del bienestar físico, mental y social. Y no solamente habla de la ausencia de enfermedad. A eso se lo llama el triángulo de la salud. Lo cual es una muy buena definición en muchos aspectos, pero presta un poco a la confusión, porque es muy general. Ajá. Es muy general, o sea, se entiende, el bienestar físico, mental, social, uno más o menos lo entiende, pero ¿qué es eso? O sea, ese es el tema. A veces no es algo tan tangible. Lo que ha pasado con esto es que se ha generado, incluso en los médicos, un concepto de, y en los pacientes también, de el hombre máquina, se lo llamamos nosotros. El hombre máquina, o sea, nosotros muchas veces decimos, bueno, tengo una enfermedad o tengo un problema y algo se rompió. Hay algo que no funciona, lo interpretamos como en el auto. El auto me hace un ruidito, hay algo que está mal. El auto no arranca, hay una pieza del auto que no funciona, que debe ser reemplazada o que debe ser reparada. Entonces, bueno, una vez que yo repare esa pieza, una vez que yo cambie esa pieza, el coche va a volver a funcionar. ¿Bien? Entonces, esa cuestión la pasamos a nuestro cuerpo y nosotros muchas veces interpretamos que cuando yo me siento mal, o cuando un laboratorio me sale mal, o cuando tengo alguna cuestión o alguna situación que amerita que yo vaya al médico, hay algo que se rompió, hay algo que no funciona y debe ser reparado. Esto está muy bien y se aplica para muchas enfermedades. Por ejemplo, si yo tengo una piedra en la vesícula, bueno, sí, hay un problema, hay una piedra, se está obstruyendo un conducto, eso me está trayendo problemas, voy al médico, el cirujano me opera, me retira la piedra, solucionado el problema. Y en ese caso decimos, me curé. O tengo un hueso fracturado, se rompió un hueso, bueno, me ponen un yeso, a lo mejor me tienen que hacer una cirugía, poner algún clavito. Se curó el hueso, me curé. O sea, este concepto de hombre-máquina se aplica a un montón de cosas, pero no a todas. Y lo peor de todo es que no se aplica a todas cosas que son importantes. Si fueran detalles, bueno, nos quedaríamos. ¿Y dónde, por ejemplo, no se aplica? Bueno, por ejemplo, en las adicciones. En el caso de las adicciones, que me parece un tema muy importante y muy en boga el día de hoy, se podría dar el caso de una persona que consume algún tipo de sustancia. Vamos a hablar, por ejemplo, cigarrillo, para hablar de una sustancia que es adictiva y es legal hoy en día, donde esa persona, es verdad, va adquiriendo ciertos químicos que alteran el organismo y no puede dejar el cigarrillo, tiene una dependencia. Pero si nosotros analizamos el cuerpo de esa persona y decir, bueno, ¿qué está roto? ¿Qué funciona mal? ¿Me explico? Funciona todo bien. No hay un problema, no se rompió ningún sistema. El problema está en que hay una sustancia para la cual el cuerpo no está preparado. ¿Me explico? Y que le es adictiva a la persona. Y esa persona no puede, por sus características, vamos a decir químicas del cerebro, dejarlas. ¿Me explico? Cada cerebro es distinto. Hay cerebros que son un poquito más lábiles a esto, hay otros que no. Por ejemplo, hay gente que fuma y dice, no fumo más. Y listo. Y hay personas que no pueden. Están tratando y no pueden, y no pueden, y no pueden. Y de repente está el que puede y el que no puede, y el que puede le dice, pero déjalo y listo. Y el que, claro, un día decidí dejar. Y el que no puede, no puede. ¿Por qué no puede? Bueno, porque tiene una química distinta. Pero esa persona no hay nada roto. ¿Me explico? La persona está adquiriendo una sustancia química que no puede manejar. Sobre este tema, hay otros tipos de sustancias que son adictivas y que van por el mismo camino. Y esto está muy relacionado con lo que es los alimentos y
y la epidemia que tenemos hoy en día de obesidad, donde hay personas que han subido demasiado de peso y eso a su vez trae algunos otros problemas, y esto está relacionado con la comida. Entonces uno dice, pero come menos. No puedo. Le pasa lo mismo que el cigarrillo. Hay un grado de adicción a un grupo de alimentos donde la persona no puede dejar de consumirlos. Y eso le trae a su vez otras cuestiones. Pero si nosotros analizamos a la persona en sí, no tiene ningún problema. Si bien después con el tiempo va a desarrollar hipertensión, diabetes, colesterol, que sí son enfermedades, pero el inicio de todo esto está relacionado con otro sistema. Un sistema que no está roto. Un sistema que funciona bien. Entonces faltaría decir, bueno, ¿cómo arreglamos esto? Esto sería, si lo pasáramos al auto, por así decirlo, sería como si yo al tanque de nafta, en vez de ponerle combustible, le pusiera alguna otra sustancia. De repente, nafta mezclada con agua. El coche va a funcionar mal, pero el coche no tiene ningún problema. El mecánico me diría, no le ponga agua al tanque de nafta, claro, póngale nafta. Pero por alguna razón yo no puedo dejar de hacer eso. Entonces, este concepto de hombre-máquina que nosotros tomamos y que interpretamos que siempre se rompió algo, en muchas enfermedades, como hablamos recién, en lo que es la obesidad, en lo que es el tabaquismo, en lo que es la adicción al juego, en la hipertensión también se aplica, en el estrés se aplica un montón esto. Eso es un capítulo, el estrés se merece como un capítulo aparte, ¿no es cierto?, de todo el resto. Sí, tendríamos que directamente una sección directamente a hablar de estrés. Así es. Y bueno, con respecto a esto, está todo muy relacionado, este grupo de enfermedades que hoy en día las englobamos en algo que se llama enfermedades no transmisibles. Ese nombre es muy, muy interesante porque a veces no queda bien claro qué es. Y esto está relacionado en un grupo de enfermedades donde no hay una cuestión genética que nos afecte. ¿Me explico? Directamente están aumentando día a día exponencialmente por el estilo de vida que estamos llevando en este momento, sobre todo en las naciones que son más occidentalizadas. O sea, quiere decir que hay algunas naciones que no tienen tantos problemas con esto porque tienen otro estilo de vida. Pero lo que tenemos nosotros, que es el estilo de vida occidental, estas enfermedades hoy en día son una epidemia, se agrupan dentro del nombre de no transmisibles porque justamente no hay una relación genética, las podemos padecer todos por esta forma de vida que estamos llevando hoy en día y que van subiendo año a año y que están en el rango de epidemia permanente. Con respecto a esto tenemos un tema muy interesante. Y el tema muy interesante es que hoy, ¿qué estamos haciendo los médicos y las sociedades científicas, los laboratorios, los gobiernos para resolver esto? Porque es muy interesante cómo se resuelve, qué se está haciendo y vamos a decir si lo que estamos haciendo va a ser efectivo o vamos a encontrar una solución si no cambiamos el enfoque, porque es muy evidente que esto se viene haciendo hace muchos años y lo que le dije al principio, cada vez hay más, o sea, como que muy efectivos no estamos siendo. Lo que nosotros estamos haciendo, estamos tomando un modelo que se llama modelo homeostático, que la palabra en sí es un poco rara, pero el concepto en sí es bastante simple. Volvemos al concepto de hombre-máquina. Hay algo que se rompió, entonces vemos la máquina humana desde el punto de vista molecular. Hay una molécula que está funcionando mal. Por ejemplo, si yo tengo la presión alta, bueno, puede ser que haya mucha angiotensina en el organismo. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos un remedio que bloquea la angiotensina. Entonces la presión baja. Entonces estamos atacando una parte del problema. Pero no nos preguntamos, ¿por qué está alta la angiotensina? ¿Por qué esa persona tiene la presión alta? ¿Estará relacionado a lo mejor con su estilo de vida? Sí. Por ejemplo, como dijimos antes, el estrés sube mucho la presión. Y de repente esa persona tiene mucho estrés porque trabaja muchas horas en el día, porque a lo mejor se divorció, a lo mejor se tiene que mudar, podría llegar a pasar que tenga problemas económicos, podría llegar a pasar que a lo mejor tenga algún problema de adicciones. Entonces todo eso le va a subir la presión. Pero desde el punto de vista médico, lo que nosotros diseñamos son un montón de drogas que atacan a nivel molecular para solucionar el problema propio de la presión, pero no vamos al origen. Entonces de esa forma, hoy en día, por ejemplo, tenemos la cirugía bariátrica para el tema de la obesidad, tenemos psicofármacos para el tema del tabaquismo, tenemos remedios para la diabetes, pero no vamos
al origen. ¿Cómo se empezó todo? Vamos ya al problema solucionado. Eso es lo que estamos haciendo hoy y ese modelo se llama homeostático. Hay otro modelo que de a poquito va tomando fuerza, que es el modelo alostático. Y este modelo, yo quiero hablar un poquitito, porque es un modelo muy interesante, es otra forma de encarar la medicina y poquito a poco va tomando más fuerza. Con respecto a la alostasis, es simplemente hablamos de la predicción. El cuerpo humano, y no solamente los seres humanos, muchísimos animales, células y bacterias, trata de predecir el futuro. El cuerpo trata de saber si yo mañana voy a tener comida, si yo mañana voy a tener agua. Siempre está en alerta, ¿no? Está en alerta y está haciendo predicciones. Entonces, si yo a mi cuerpo le doy señales de que voy a comer mucho a la noche, porque siempre como mucho a la noche, ya mi cuerpo se prepara para recibir un montón de comida. Libera mucha insulina, ¿me explico? Prepara una serie de cuestiones. Entonces, yo de esa forma puedo ir modificando la bioquímica interna de mi cuerpo si yo cambio la forma mía de manejarme para que mi cuerpo empiece a predecir otras cosas. Evidentemente, esto trae muchas cuestiones. Primero, que se tarda un tiempo. Después, que cambiar un estilo de vida es muy difícil. Y el punto más interesante, y esto es para saberlo, y sobre todo para los que somos papás, es que hay cuestiones que yo al cuerpo se las puedo volver a enseñar y hay cuestiones que no. Por ejemplo, pasándolo a otra cosa. Si yo le digo a una persona que desaprenda de andar en bicicleta, no va a poder, porque ya sabe andar, ya lo aprendió. O le digo a una persona, desaprenda el idioma español, aprenda el inglés, pero olvídese del español. Es imposible. Puede aprender inglés, sí, pero no va a poder. Y también le puede pasar que durante mucho tiempo, sin practicar el español, le empieza a costar un poquitito más, pero no lo va a desaprender nunca, así como nunca se desaprende a andar en bicicleta. Por eso, para todos los que somos papás, es muy importante que le inculquemos buenos estilos de vida a nuestros hijos, porque eso no los van a desaprender nunca más. Y a su vez también, si nosotros no le inculcamos a nuestros hijos estilos de vida más saludables, tampoco los van a desaprender y después le van a costar más cuando sean más grandes. Por eso es muy importante saber esto de la alostasis, de la predicción del organismo y lo importante de lo que nosotros llamamos prevención primordial. Nosotros tenemos varias prevenciones, la primordial, la primaria, la secundaria y la terciaria. Vamos de la primaria, que es la más conocida por todos. Prevención primaria es decir, bueno, yo a la persona le doy una serie de indicaciones y le explico cosas para que no se enferme. Por ejemplo, le digo, mira, hay que hacer 140 minutos de ejercicios semanales porque de esa forma vos vas a evitar muchas enfermedades, como la presión, la diabetes, el colesterol, porque el cuerpo... Entonces, la prevención primaria, para que la persona no se enferme. ¿Para quién sería esta persona? Decir, bueno, para toda persona adulta, a partir de los 18 años, prevención primaria. Pero prevención primordial, voy mucho más atrás. No solamente es decirle lo que tiene que hacer para no enfermarse, sino directamente inculcarle desde la niñez estilos de vida saludables. Entonces yo ya voy muchísimo antes, voy al inicio, diciendo, mira, esto sería lo ideal. Y eso son intervenciones en salud que son muy fuertes, porque cuando se arraigan en la niñez ya después prácticamente no se desarraigan más. Por eso, hoy en día, como punto negativo podemos decir de lo que es medicina, estamos haciendo muchísima intervención en lo que es tratar enfermedades, en generar nuevas moléculas, en generar nuevos tratamientos, pero no estamos haciendo tanta intervención en lo que es prevención primaria y prevención primordial. Eso es como un poco, vamos a decir, lo que se tiene que cambiar un poco, y es lo que se está trabajando de a poquito y que a veces es un poco complejo de hacer. Bien. Doctor, la verdad es que es un tema apasionante para que sigamos compartiendo en el aire de provincia. Nada más que nos quedan 6 minutos para las 9:30. No queríamos dejar hablar de este día que es el Día Mundial de la Salud. Bueno, la verdad es que es un tema para reflexionar y mucho, ¿no? ¿Qué estamos haciendo desde casa también? ¿Cómo nos enfrentamos a esta nueva forma de existir con tantos estímulos, con tantas cosas que nos empiezan a llegar? Y bueno, el estrés, que la verdad que ha venido a ser desastre, si se quiere, ¿no? Sí, Pero sí, sí. esperemos tener en este espacio mucho más desinformación
Y ya para finalizar y bueno, cerrar esta columna, hablar de lo que vamos a estar celebrando mañana, que este ya es un día nacional. Perfecto, sí, para hablar un poco del Día de la Cardiología, un día muy importante. El 9 de abril de 1937 se fundó la Sociedad Argentina de Cardiología. Fue fundada por 33 médicos que la iniciaron y vamos a destacar nombres de estos grandes cardiólogos argentinos como el doctor Pedro Cosio, Alberto Tacchini, Braun Menéndez. También se destaca que en ese año se hizo la revista Argentina de Cardiología. Con respecto al doctor Pedro Cosio, un cardiólogo que nació en 1900 en Tucumán, a los 24 años se recibió de médico, posteriormente se fue a formar en cardiología en Francia y Estados Unidos y vuelve a Argentina. Hizo cosas muy importantes, hizo el primer cateterismo derecho en el mundo, esto estamos hablando en el año 1932. Hoy en día es un procedimiento muy común, pero para ponerlo en contexto y por qué es tan importante, 10 años después recién se hizo en el resto del mundo y recién en los años 70 empezó a ser un estándar. Y ella en 1932 ya hizo las primeras investigaciones y estudios pioneros. Hizo un libro de semiología que hemos usado y seguimos usando todos los médicos. O sea, no solamente de la semiología cardiológica, sino de clínica médica. Algo muy importante. Hoy en día los libros nuevos tienen los gráficos de él. Así que es un doctor, vamos a decir, de los fundadores de la cardiología muy importante. El doctor Tacchini, junto con el doctor Menéndez, descubrieron la angiotensina, justamente que hablamos recién, que hoy en día el sistema de renina-angiotensina es todo lo que usamos para hacer hipertensión, el famoso remedio enalapril, los sartán, son remedios que nacen a partir de las investigaciones de estos dos grandes médicos que fueron fundadores. También destacar que el doctor Tacchini trabajó tanto con Bernardo Husay como con el doctor Leloir, que fueron premios Nobel de Medicina argentinos. Hitos de la cardiología argentina, no me quiero olvidar de nombrar, en los años 70 el doctor Favaloro con la cirugía de revascularización miocárdica, en los años 80 el doctor Palmás con el invento del stent, y el último en los años 70 también el doctor Rosenbaum, que descubrió los hemibloqueos y unos bloqueos en fase 3, 4 muy interesantes en lo que es electrofisiología hoy en el mundo. Destacar también a este doctor porque fue maestro de mi abuelo, el doctor Jorge Ambrosio Agustoni. Por eso en el hospital Ramos Mejía, cuando él hizo la especialidad de cardiología. Y también quiero volver al doctor Cosio, que el doctor Cosio fue maestro del doctor Perocio y Suárez, que fueron grandes profesores de cardiología en el Hospital de Clínicas. Mi mamá, la doctora Noemí Elizabeth Lago, se fundó con el doctor Suárez. Así que yo hoy me siento muy, pero muy relacionado con el Día de la Cardiología y estoy muy orgulloso de poder estar de alguna forma relacionado con estos cardiólogos pioneros que hicieron tantos aportes en la cardiología, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. Y por supuesto nombrar tanto a mi mamá, que ella hizo también estudios pioneros en lo que es regeneración celular y bueno, estudios que hoy en día siguen a nivel mundial. Acá en Argentina, bueno, no lo ha podido desarrollar más, pero siguen estos en el resto del mundo. Y también estar contento de que yo en esos estudios pioneros que se hicieron, yo la pude ayudar. Hoy en día mi mamá se dedica a combatir la epidemia de obesidad que hay a nivel mundial. Así que bueno, este día para mí es muy importante y lo tomo también como algo muy personal. Desde ya, el saludo para todos los profesionales de la cardiología, el saludo para Noemí, le mandamos un beso enorme. Noemí Lagos, la verdad es que es una excelente profesional y bueno, doctora Agustoni, desde aquí también agradecerle estos minutos que vamos a tener nuevamente, al menos una vez al mes, lo esperamos aquí en el estudio, porque tenemos muchísimo para hablar y vamos a ir abriendo también el espacio para quienes quieran dejar sus consultas o quizás alguna pregunta con respecto a la cardiología, que serán los temas que vamos a estar tratando en los próximos encuentros. Doctor, siempre la recomendación, ante cualquier duda, consultar a su médico de cabecera aquí en Río Gallegos, ¿en dónde lo podemos encontrar? Bueno, simplemente dos cuestiones. No quiero perder la oportunidad de saludar al doctor Filippini, mi socio y amigo en Cardio Patagonia, el proyecto que venimos llevando acá. No solamente estamos en Río Gallegos, estamos en muchísimas ciudades del interior, como San Julián, 28 de noviembre, Piedrabuena, también en Perito Moreno.
Muy importante y pedirle a todos que nosotros tenemos redes sociales, tenemos Instagram Cardiopatagonia, Facebook Cardiopatagonia y nuestra página web www.cardiopatagonia.com.ar. Destacar que allí no solamente informamos las itinerancias que hacemos, sino que también ponemos muchos consejos de prevención y recomendaciones para la salud. Y una cosa muy importante, acá en Río Gallegos nos pueden encontrar en la avenida Gregorio 290, pero bueno, sobre las redes sociales va a estar toda la información que quieran sobre nosotros. Y una cuestión así muy cortita para decir que nosotros somos pioneros acá en la región, no solamente en itinerancia, sino en telemedicina. Nosotros realizamos mucha telemedicina, con lo cual estamos también promocionando esta cuestión, porque es muy importante el hecho de no perder la conexión con el paciente, y la telemedicina es una excelente herramienta. Agradecer mucho esta posibilidad. Gracias, doctor. Será hasta una próxima cita. Nosotros seguimos con el boletín informativo de las 9:30.